a darles la bienvenida con la presentación en cuestión, la presentación que corresponde. Vamos a tratar de ir pensando filosóficamente, no tanto tecnofílicamente, ¿no? Sino filosóficamente, que es básicamente un pensamiento crítico, no dar nada por supuesto, ¿no? Es algo que yo reitero varias veces en el curso sobre los enigmas de la filosofía y cuando vemos las enseñanzas del maestro Carpio, que es esto, ¿no? La filosofía es una disciplina del saber, de la cultura humana, o cuya característica principal es la de mantenerse en una actitud crítica, sistemática crítica, ¿no? De ahí después que en algún momento de la historia, más en la contemporaneidad, se empieza a hablar de construcción, ¿no? Más gestándose eso en la época de Husserl y después más específicamente y explícitamente en Heidegger en Ser y Tiempo, y a partir de ahí después eso lo va tomando toda la escuela francesa, muy probablemente entre por el lado de Sartre que había leído Ser y Tiempo también y habló muchos diálogos con intelectuales con Heidegger, diálogos literarios, por así decirlo, ¿no? A través de sus obras, y después, bueno, se desplegó en todo lo que es la generación de Foucault, Deleuze, Derrida, etcétera, ¿no? El postestructuralismo, la deconstrucción y demás, ¿no? Entonces yo les decía, la idea de este curso es poder tratar de pensar filosóficamente y rastrear también filosóficamente cuáles son los fundamentos que están detrás del transhumanismo, criticarlos, cuestionarlos, ponerlos en tensión, no darlos por supuesto, justamente, ¿sí? Aunque sean cosas obvias, ¿no es cierto? Probablemente para ustedes no, porque yo creo que ya los conozco en algún punto, hemos conversado bastante y más o menos sé cómo es que piensan, pero sí sabemos que nos podemos encontrar con muchas personas bueno, que piensan que el progreso siempre es para mejor, ¿no? El progreso es como si fuera ir para adelante, ¿no? Hacer cambios, buscar innovaciones, desplegar la creatividad, descubrir posibilidades técnicas. Y si hay posibilidades técnicas de hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Porque si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer por mí, ¿no? Que es para mí, críticamente, es lo mismo que decir, lo voy a decir así, mal y pronto en criollo. ¿Por qué no ser un hijo de puta, ¿no? Si va a venir alguien más y lo va a hacer, va a ocupar ese lugar. Entonces, bueno, mejor, como diría el personaje de Capusotto, ¿no? Que se llama Jorge Meconio. Meconio, para el que no lo sabe, es la primera caca del bebé. Jorge Meconio tiene una frase, es el personaje de Capusotto, que dice, si no cagaste, cagan, básicamente, ¿no? Entonces, si alguien más va a ser un hijo de puta y de eso va a sacar una ventaja, ¿por qué no serlo yo? ¿No es cierto? Bueno, justamente por cuestiones éticas, por cuestiones humanísticas, por cuestiones de integridad, de honestidad, etcétera, ¿no? Que quizás no abunda mucho en el mundo que probablemente nos proponga el mundo de las oportunidades del liberalismo, el capitalismo, etcétera, ¿no? Así que vamos a ir cuestionando esos fundamentos, vamos a ir nombrándolos, esos fundamentos, vamos a ir tratando de pensarlo filosóficamente, vamos a ver qué prometen esos fundamentos y en esas promesas, bueno, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son las cuestiones polémicas también, éticamente, políticamente y socialmente y culturalmente también, ¿no? Hablando, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a tratar de hacer entonces un primer aporte para ver alguno de esos primeros o principales fundamentos. Entonces vamos a hacer una suerte de semblanza, una presentación, un bosquejo de lo que es el humanismo, ¿sí? Y el antropocentrismo también. Vamos a hablar durante casi todo el curso de antropocentrismo, pero vamos a ir profundizándolo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, algunas de esas raíces del antropocentrismo que están muy vinculadas al humanismo están dadas ya en Protágoras, en Descartes, ¿sí? Y después posteriormente va a venir una crítica al humanismo, que es el antihumanismo, que bueno, que deriva después en el postestructuralismo, el deconstruccionismo y demás, ¿no? Y después vamos a ver, bueno, cómo la era de la información en la que estamos hoy, que es producto de un modelo político-económico llamado capitalismo, que lo nombramos muchas veces, que tiene, también lo hemos visto, ¿no?
o yo lo he tratado en cursos como El Poder, sobre todo, el de filosofía política y demás, el capitalismo tiene esa potencia, ese poder y también cierta facilidad para ir moldeando las subjetividades, es decir, cómo nosotros comprendemos el mundo, cómo lo abordamos, cómo lo entendemos, cómo lo sentimos también, y entre otras cosas tiene la capacidad de, digamos, producirnos a nosotros como productores disciplinados, y ahora ya incluso es un poco, digamos, vamos a decirlo así, tampoco es tan nuevo ahora, ¿no? Decir que incluso además de ser productores disciplinados, somos consumidores controlados, ¿no? Eso ya ha avanzado mucho, se propone desde Deleuze en Postdata para las sociedades de control, y se sigue con todos los filósofos críticos contemporáneos, postmodernos, ¿no? Que han pensado acerca de esta cuestión. Entre ellos, por ejemplo, Eric Sadin, que yo se los había nombrado, al cual vamos a abordar en la última clase, ¿no? Bien, y este es el resto del programa que ustedes lo pueden ir viendo, consultando, mirando, que seguramente ya hicieron también, ¿no? Entonces, como para ir metiéndonos en tema, vamos a ir tratando de abordar estas cuestiones a partir de la primera. No es filósofa, sino que es socióloga, pero conoce mucho de filosofía también y de ciencia, obviamente, que es Paula Sibilia. Paula Sibilia es la que habla o la que va planteando que estamos en una época en la que se va, digamos, poniendo en cuestión la vigencia de este cuerpo orgánico, ¿sí? Coloquialmente diríamos natural, que nosotros tenemos. Digo coloquialmente natural porque también el término naturaleza o sea, también se puede poner en cuestión, ¿no? La naturaleza humana, podríamos incluso decir de cierto abordaje, la naturaleza humana probablemente no consista en mantener virgen su biología, por así decirlo, ¿no? Sino que muy probablemente algo muy humano, y en ese sentido algo muy natural en lo humano, es desarrollar la ciencia, la técnica y modificarse a sí mismo y a su entorno en función de eso. Recuerden que ese ya es un planteamiento que hace incluso el propio Marx. El propio Marx, que no es antiprogreso, no es conservador, no es un ecologista naif, ni nada por el estilo, ¿no? Tampoco es un esencialista, sino justamente tiene ciertos rasgos materialistas, su filosofía, no materialista en el sentido superficial, banal, ¿no? De que le gustan los objetos y no se centra en el interior de las personas, y qué sé yo. No es esa cuestión superficialista, digamos, sino que materialista tiene que ver con que Marx entiende que algo importante, algo determinante, eso quería decir, ¿no? Algo determinante en cómo es el ser humano es justamente su materia y en su tendencia, su inclinación, su instinto a trabajar con esa materia, ¿sí? Antropológicamente hablando, podríamos decir, mal y pronto, para Marx, la esencia del ser humano es trabajar la materia, y trabajando la materia a través de la técnica, trabaja su propia materialidad, y por lo tanto, al modificar las condiciones materiales de su entorno y las suyas propias, modifica su manera de pensar, modifica su subjetividad, modifica sus ideas. Marx decía, ¿quieren cambiar de ideas? Cambien las condiciones materiales de su entorno. Ahí van a cambiar de modo de pensar. Por eso la aristocracia piensa como piensa y el trabajador y el proletariado piensa como piensa, porque piensa acorde a sus condiciones materiales. Obviamente que puede haber un ejercicio intelectual crítico donde uno se separe un poco de eso y busque, obviamente, cambiar las condiciones materiales, ¿no? Pero sí, las condiciones materiales en las que uno está cambia o afecta, condiciona en una medida muy fuerte la manera que tenemos de pensar, de actuar, de sentir, de vivir, ¿sí? Nuestros gustos estéticos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, volviendo a esta cuestión, de que Paula Sibilia plantea de que esta constitución orgánica que tenemos ya está empezando a ser concebida como carne obsoleta, ¿sí? Y empieza a querer buscarse una actualización, un upgrade, incluso ya no desde un paradigma salubrista, podríamos decir, ¿no? Donde la concepción antigua, eso también incluso va a salir en las clases venideras, ¿no? Pero ya lo adelanto acá un poquito también. El salutismo, ese sería el concepto en concreto, ¿no? El salutismo. Clásicamente, desde la medicina, la salud estaba íntimamente ligada con la cuestión de mantener, cuidar y en todo caso recuperar el equilibrio orgánico de los cuerpos. Desde el paradigma de la
upgrade, de la actualización y de la optimización, salud ya no es solamente mantener el equilibrio biológico, es decir, básicamente sería por la negativa no estar enfermo, ¿sí? Desde el paradigma del upgrade, ya no es no estar enfermo, mantenerse en equilibrio, sino que es maximizar las potencialidades humanas, potencialidades cognitivas, potencialidades memorísticas, potencialidades incluso anímicas, potencialidades, digamos, oculares, o sea, visuales, auditivas, etcétera, ¿no? Por eso, obviamente, en muchos sentidos, los deportistas actuales de alto rendimiento podrían ser considerados una suerte de semi-cyborgs, ¿no? Porque a través de la técnica o de distintas técnicas y de distintas tecnologías se van obteniendo el mayor rendimiento posible de esa materia orgánica que ellos son, muy por encima, en cuanto a rendimientos, muy por encima de la media, de lo que una persona más o menos saludable y ejercitada podría hacer, ¿no? El deportista de alto rendimiento ya es casi una suerte de cyborg, ¿no? Bien, entonces Paula Sibilia plantea que ahora se entiende que la carne, o se entiende la carne, se entiende nuestra organicidad como algo obsoleto, porque es algo estándar, es algo básico, y lo que hay que hacer es optimizar cada vez más las potencialidades de esa carne. Y en este panorama, en este contexto, ¿sí? Deleuze sostiene que, bueno, no se trata de temer o esperar pasivamente, diríamos, ¿no? A ver qué pasa, sino de lo que se trata es de buscar nuevas armas. Esas nuevas armas que uno podría buscar, bueno, es ver cómo habitamos, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, las redes sociales, y no solamente cómo habitamos, sino cómo nos vinculamos, qué pensamiento crítico podemos llegar a tener de todo esto, qué actitud adoptamos nosotros, incluso también ya colectivamente y como sociedad, ante la noticia de cada uno de estos avances, si salimos corriendo al marketplace, ¿no? Al centro comercial o a lo que sea, a adquirir esa nueva, digamos, proeza tecnológica que surja, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos hoy, la cuestión de esas gafas de realidad virtual aumentada, ¿no? O tenemos una actitud crítica y sin ser anti-tecnologías, o sea, es decir, tecnofóbicos, podríamos decir, sí adoptar una postura crítica, una postura de transparencia, empezar a preguntar, por ejemplo, quién controla y cómo controla lo que hace o deja de hacer, supongo yo, la central de servidores que estarían mandando directrices o actualizaciones o lo que sea a los software de esos chips cerebrales, ¿no? Que se van a ir instalando. ¿Quién va a brindar garantías? Supongamos, Neuralink, que es la empresa que se encarga de eso, la empresa de Elon Musk, que se encarga de los chips neuronales o cerebrales, suponiendo que esa empresa caiga, se funda, entre en bancarrota, quiebre, ¿qué va a pasar con ese chip que está dentro de la cabeza, ¿no? En todo caso, si ya queda obsoleto, ¿quién lo va a extraer? ¿Cuáles son las garantías que tenemos de salir saludables del quirófano después de que nos abran la cabeza para sacarnos ese chip? Y si no nos sacan ese chip, ¿quién nos asegura y cómo nos asegura la manera en la cual va a seguir recibiendo soporte ese chip, ¿no? En fin, un montón de preguntas que son del plano ético, del plano político, del plano social, etcétera, ¿no? Pero bueno, no se trata de temer, tampoco de esperar pasivamente, sino tratar de empezar a pensar cómo es que nosotros como sociedad y como individuos abordamos este tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, explícitamente, ¿dónde podríamos llegar a rastrear el origen, ¿no? Diríamos, de este sueño o de estos deseos transhumanistas, que ya les adelanto que el transhumanismo es una etapa de transición hacia una meta que está mucho más allá del transhumanismo, que es el poshumanismo, ¿sí? Que ya más tarde, cuando nos metamos con Rossi Braidotti, vamos a ver un poquito de qué se trata el poshumanismo, ¿no? Y qué diferencias tiene con el transhumanismo. Pero sí sepamos que estamos como en un camino que están impulsando ciertas personas, muy pocas, a decir verdad, ¿sí? Y nosotros, bueno, estamos ahí, en esos vientos que van soplando, y bueno, hay que ver qué pasa con nosotros, ¿no? Hacia dónde nos llevan esos vientos. Podemos retrotraernos entonces hasta el siglo XV, ¿sí? Y
nombrar a Giovanni Pico della Mirandola, que fue un humanista y un pensador italiano del Renacimiento, podríamos decir también, que muy a contrapelo de su época, incluso hasta el punto de decir casi herejías, ¿no? Para la mentalidad de la época, dice cosas como las que sigue, parafraseando algunos textos de la Biblia, específicamente del Génesis, ¿no? Dice lo siguiente: no te he dado, habla del ser humano, ¿no? No te he dado ni rostro ni lugar alguno que sea propiamente tuyo, ni tampoco ningún don que te sea peculiar o adad, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los conquiste. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como un hábil escultor, te forjes la forma que prefieras, ¿sí? Eso está en un texto que se llama De la dignidad del hombre, ¿sí? O podríamos decir también retraducir de la dignidad humana también. Claro, Pico della Mirandola plantea esto en una época en la que esto era meramente y puramente especulación, fantasía, ¿no? Fantasía que podría ser considerado como cierta herejía, es decir, podríamos decir incluso que eran casi como consideraciones intempestivas, ¿no? Como las que hace Nietzsche, que nunca está acorde con su época. Bueno, Pico della Mirandola tampoco estaba muy acorde con su época, planteaba estas cuestiones que todavía no encontraban posibilidad técnica de realización, pero resulta que ahora estamos en una época en la cual esto de lo que della Mirandola habla sí va a ser posible. Pero la realidad es que a partir de la Mirandola se empieza a gestar un camino bien explícito, bien específico, renacentista, ilustrado, racionalista, donde a partir del auge justamente del racionalismo, el auge de la ciencia y de la técnica, van a empezar a plantear la posibilidad, como les decía antes, no solo de mantener al ser humano no enfermo o sin enfermedades, sino que lo que se va a buscar es aumentar cada vez más sus capacidades y sus posibilidades. Y una de esas capacidades y posibilidades, aunque sea muy rudimentario el ejemplo, es ni más ni menos que, por ejemplo, la locomotora, por ejemplo, las nuevas máquinas de arado que ya no eran a tracción a sangre, ¿no? La invención de la hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una suerte de primeros inventos muy avanzados de prótesis, ¿no? Que aumentan las capacidades, en este caso productivas y de fuerzas, del propio ser humano, que antes tenía que valerse de algunos utensilios más o menos rudimentarios y al mismo tiempo de algunas otras bestias, ¿sí? Animales mucho más fuertes que él, pero ahora resulta que incluso puede prescindir de esas bestias tan poderosas, ¿sí? Que pueden arriar, transportar, moler, ¿sí? De diversas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué concepciones en definitiva podemos extraer del ser humano, ¿sí? En esto que está diciendo Pico della Mirandola? Y bueno, en primer lugar, y leo un poco acá como estaba planteando Paula Sibilia, en primer lugar, la concepción del ser humano que se advierte en esto que nos va transmitiendo Pico della Mirandola es justamente que la característica principal del ser humano es su indefinición. El ser humano es un ser indefinido en muchos aspectos, porque se ha comprobado y se ha visto que se lo puede modificar, que se lo puede alterar. Si no, no hubiera existido, por ejemplo, desde tiempos bastante antiguos, la gimnasia para modelar los cuerpos, ¿sí? Si no se hubiera deseado modelar los cuerpos y al mismo tiempo se lo hubiera hecho, no hubiera habido las esculturas griegas, romanas que había, que exaltaban y enaltecían algunos cuerpos bien formados, con sus músculos bien formados, ¿no? Y habían encontrado técnicas para poder hacerlo, ¿no? Es decir, el ser humano es un ser vivo, plástico, modelable, inacabado, versátil, ¿sí? Y dice Paula Sibilia, el hombre se ha configurado de las maneras más diversas a través de las historias y las generaciones, ¿no? Recordemos los guerreros, se entrenaban para ser como eran. Recordemos los eunucos, que se cortaban los testículos para poder cantar más agudo, ¿no? Técnicas de alimentación. Bueno, el mismo Foucault en Historia de la Sexualidad, creo que es el tomo 2 o 3, ahora no recuerdo bien, hace todo un detalle sobre las técnicas alimentarias para aumentar la fertilidad del líquido seminal, por ejemplo, y de la performance sexual, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que se va buscando justamente todo eso. Bueno, y después esto va avanzando mucho más y se llega a la biopolítica, ¿no? Donde ya ni siquiera se modelan los cuerpos individualmente considerados, sino que se van a modelar poblaciones enteras en lo que comen, en cómo descansan,
en cómo producen, en cómo recuperan energía, en cómo mantienen la vida, etcétera, 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 ¿no? Campañas de vacunación, controles de natalidad, estadísticas demográficas, ¿no? Eso quiere decir que la humanidad es muy modelable y es muy maleable también. Es decir, no hay una naturaleza fija, se empieza a entender que no hay una naturaleza fija, que es posible el progreso y ahora está pensándose el progreso ad infinitum. Pero no va a ser hasta el surgimiento, justamente como decíamos antes, ¿no? De las sociedades capitalistas, que surja una amplia gama de técnicas para modelar el cuerpo y al mismo tiempo también modelar las subjetividades, ¿no? Las sociedades disciplinarias de las que describe Foucault son justamente sociedades que modelan una determinada subjetividad, ¿sí? Forman la subjetividad. ¿A través de qué? A través de la disciplina, a través de la normalización. Por ejemplo, de ahí hasta llegar al día de hoy con, que yo también he nombrado en publicaciones anteriores, con el departamento en la Universidad de Harvard, ¿no? El departamento de investigación sobre tecnologías persuasivas, ¿no? Fíjense si no nos manipulan, si no se meten desde afuera, no se meten adentro, ¿no? De nuestra psiquis. Imagínense ya con un chip ahora sí adentro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a ir pasando entonces en estas sociedades capitalistas donde están estas técnicas para modelar cuerpos y subjetividades? Bueno, se va a ir buscando cada vez más profundizar, ¿sí? En la hibridación, en la fusión entre lo humano y la técnica en estas sociedades actuales que son sociedades digitales y sociedades de la información. Es decir, se tiene una concepción negativa, peyorativa incluso, ¿no? De nuestra constitución orgánica, pensando, ¿sí? Y sosteniendo que tiene actualmente una configuración biológica obsoleta, cada vez más obsoleta, por eso la carne obsoleta, ¿no? Y nos vemos obligados de una u otra manera, o conducidos de una u otra manera, presionados de una u otra manera, para sucumbir a las tiranías del upgrade. ¿Cuál es la búsqueda entonces en la actualidad de la comunidad tecnocientífica que están como encarnando de alguna manera estos personajes como Mark Zuckerberg, Elon Musk, ¿no? Con ideólogos detrás como Nick Bostrom, etcétera? Es justamente buscar una compatibilidad cada vez mayor con el tecnocosmos digital. Ya estamos en un ambiente, en un cosmos que es tecnológico. Nos median todo el tiempo pantallas. Yo estoy acá orgánica y físicamente solo, no estoy con ustedes, ¿no? Entonces, claramente el mundo en el que estamos viviendo nosotros es muy distinto. Nuestras formas de concebir nuestras prácticas cotidianas, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de estudiar y de aprender, nuestras maneras de encontrarnos, van cambiando a través de tecnologías que no son neutrales, eso lo digo yo muchas veces, ¿no? No son neutrales, porque las mismas tecnologías ya están creadas desde lo analógico hasta lo electrónico y lo digital, son creadas de una manera tal que habilitan ciertos usos y prácticas y obturan otros, ¿sí? Yo puedo agarrar un revólver para martillar con la culata, pero no está diseñado para eso y para lo que mayormente se va a usar por un revólver es para disparar proyectiles de plomo, ¿no? Yo puedo utilizar un martillo como un, no sé, como un tenedor, pero no está diseñado para eso. Entonces, el propio diseño de la propia tecnología ya está pensado para que configure un tipo particular de uso. Salgamos de lo analógico, vayámonos a lo digital y algo fácil de decir o de enunciar también. ¿Cuál es el modo de comunicarnos que nos propone el diseño de la tecnología llamada Twitter, ahora X, ¿sí? Bueno, el diseño, en primer lugar, es una posibilidad de decir bastante acotada, los famosos 144 caracteres, que creo que ahora son más, o incluso se pueden aumentar si uno paga un usuario premium, etcétera. Pero básicamente plantea también esa manera, es decir, no hagas desarrollos, no desarrolles una idea, un concepto, una perspectiva. Básicamente podríamos decirlo como en criollo, ¿no? Habla mal y pronto, no desarrolles, sé rápido, sé efímero, sé fugaz, ¿sí? Lo que dijiste hace 30 minutos ya no sirve, tenés que hacer otra nueva publicación, mantenerte ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso plantea la configuración específica de una determinada manera de pensar. Obviamente todo eso también y los comportamientos y cómo reaccionan masivamente los humanos son registrados a nivel metadatos, ¿no? Por los algoritmos, ahora con el concurso de las inteligencias artificiales, para poder ir de alguna manera recopilando esa información, procesándola, tabulándola y extrayendo conclusiones, acelerándole y aliviándole la tarea a los analistas de ese tipo de datos, analistas humanos, digamos, ¿no?